Hola, muy buenos días. Y bueno, pues encantadísima de tener aquí a Álvaro Nieto, director de The Objective, y a José Luis Pérez, director de 13 Noticias y 13 al Día. Y además estoy encantada porque vamos a hablar de un tema que hoy en día mueve muchos comentarios y muchas cosas, como son los medios de comunicación, pero además por poneros a vosotros en el otro lado, que seáis los entrevistados, ¿no? Y a mí me parece que eso también es bueno de vez en cuando. Vamos a empezar con una pregunta relativa a lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de marketing humanizado, de cómo cada vez las marcas tienen que conectar más con los consumidores, cómo cada vez tienen que humanizar y ser más auténticas y más reales. Y a veces nos olvidamos que los medios de comunicación también sois una marca y os tratamos como canales, ¿no? Como medios sencillamente, ¿no? ¿Qué estáis haciendo vosotros o qué tienen que hacer los medios realmente para tratar también de captar a esa audiencia? A ver, yo creo que es verdad que posiblemente los medios de comunicación seamos el mejor ejemplo o uno de los ejemplos que más sufren la deshumanización. Hablábamos de humanizar, yo creo que es la deshumanización, ¿no? Durante los últimos años, no es una cuestión del corto plazo, ha habido esa especie de tendencia de decir, oye, ¿y si quitamos de en medio a esos intermediarios que están entre la sociedad y la empresa, entre la sociedad y la política? Si quitamos de en medio a esos intermediarios, va a ser, que además son gente deleznable porque son periodistas, va a ser todo mucho más libre, vamos a tener todos mucha más información, y ese mensaje tan repetido ha ido calando y eso es verdad que ha desprestigiado los medios de comunicación. ¿Cómo salimos de esa situación? Yo siempre digo que sostengo la teoría de que ahí hay que aplicar más que nunca el ABC del periodismo. El rigor, contrastar las noticias, publicar las noticias que de verdad lo son. Eso va a conseguir que poco a poco volvamos a tener la confianza del público. Ha habido errores también, por supuesto, de nuestra parte, pero esa campaña de total, no nos sirven de nada, es mucho, y al final ha ocurrido lo contrario. La teoría era, nos quitamos de en medio al intermediario y va a ser mejor para todos. ¿Qué ha ocurrido? Justo lo contrario, que cada vez estamos más encerrados en nuestro propio círculo, en nuestra propia burbuja. Álvaro. Sí, bueno, primero buenos días y muchas gracias por invitarnos a esta charla y completando un poco lo que dice José Luis, yo sí que creo que hay un hecho indudable y es que los medios de comunicación hoy día tienen un problema fundamentalmente de credibilidad, pero también de marca, porque las redes sociales e Internet lo que han provocado es que ya no se consuman marcas, sino que se consumen noticias. Es decir, hace 25 años, 30 años, la gente llevaba debajo del brazo su periódico, era el suyo y no, por supuesto, no compraba el otro periódico, ¿no? De la competencia. Y hoy día esto ya ha desaparecido. De hecho, la mayor parte del tráfico, de la audiencia que tienen los medios de comunicación hoy, no viene directamente porque alguien haya visitado nuestra homepage, sino que viene a través de otros sitios. Por ejemplo, fundamentalmente a través de Google, pero de redes sociales, de Flipboard, de Menéame, en fin, de múltiples plataformas en donde ponen nuestras noticias, pero el público las pincha o no las pincha en función de si le interesa o no la noticia, no tanto de qué marca hay detrás, ¿no? Por tanto, eso nos exige un esfuerzo adicional para, efectivamente, como decía José Luis, hacer ver que, bueno, que detrás de una noticia hay un medio de comunicación que trabaja con rigor y con profesionalidad, ¿no? Así que yo creo que sí, que tenemos ese reto de volver a la situación que teníamos hace 30 años en donde se nos veía con un poquito más de respeto, ¿no? Por así decirlo. Está quedando muy nostálgico esto, ¿eh? Habéis hablado de rigor, habéis hablado de verdad y claro, toca hablar de verdad y toca hablar de fake news, ¿no? Se empiezan a oír frases del tipo el negocio de la verdad empieza a ser menos rentable que la mentira. Hay un informe de Reuters, ¿no? Donde habla del 58% de la sociedad está muy preocupada por la desinformación e incluso, por ejemplo, se dice en dicho informe que la información que se recibía sobre el COVID, ya que venimos de esa etapa del COVID, era más errónea, que incluso habían visto información en otras ocasiones incluso sobre política, ¿no? Y se achaca esa falta de rigor a políticos, a ciudadanos, a activistas y a los periodistas. Querría haceros una pregunta doble. Empiezo por ti, José Luis. ¿Importa más vender que decir la verdad? Durante una época reciente, posiblemente, y para algunos posiblemente sí.
Yo, por ejemplo, es verdad que trabajo en un medio de comunicación muy determinado que tiene un ideario en el que pues, estamos especialmente comprometidos con la verdad, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que decíamos. Tú mencionabas ese estudio, yo conozco bien otro del MIT, no lo cito porque sea alumno suyo que también, pero que yo creo que refleja lo que estamos diciendo. Demuestra, después de analizar 3 millones, durante varios años, 3 millones de mensajes, que se dice pronto en las redes sociales, que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser compartidas que las noticias verdaderas. ¿Es eso responsabilidad de los periodistas? Hombre, tendremos nuestra parte alícuota de responsabilidad, pero yo aquí no he venido a ser políticamente correcto. Eso también forma parte de la sociedad. Yo decía antes que estamos encerrados en esos circulitos, en esas burbujas, y en esas burbujas muchas veces solo dejamos que entren aquellas noticias que refuerzan mi manera de pensar. En muchas ocasiones, y eso es lo que demuestra el estudio de la MIT, incluso a sabiendas de que esas noticias que refuerzan mi manera de pensar, por lo menos tengo dudas de que sean ciertas. Yo creo que esa es la corriente contra la que tenemos que nadar los medios tradicionales, que inicialmente lo podemos ver, y ha sido y lo sigue siendo una amenaza, pero que también es nuestra oportunidad. Porque al final la gente, si no está pasando ya, yo estoy convencido que pronto pasará que se asfixie dentro de su propia burbuja y necesite respirar verdad. Está claro. Tú lo estás diciendo, se distribuyen, se comparten contenidos falsos en redes sociales de una manera mucho más rápido. Es decir, hay muchas fake news, lo sabemos. ¿Y qué tienen que hacer, Álvaro, los medios ante las fake news? ¿Tienen que estar continuamente desmintiéndolas? ¿Tienen que pasar de ello? Bueno, vamos a ver. Yo soy partidario, y esto va a sonar un poco extraño, pero yo soy partidario de desterrar esa expresión de fake news y hablar de bulos. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Hablar de bulos. ¿Por qué? Porque la expresión fake news ya lleva incorporada la palabra news y entonces damos la sensación de que somos los medios los que propagamos esas falsedades. Y en realidad no es así. Como decía José Luis, los bulos han estado toda la vida con nosotros. Yo siempre recuerdo que cuando yo estudiaba la carrera hubo un gran bulo en España que nos tragamos todos porque una persona llamó a la cadena SER de madrugada diciendo que había visto no sé qué cosas en un programa de Antena 3 que no existieron nunca. Y se propagó el bulo y se lo creyó toda España. Pero en realidad fue un bulo montado por una persona anónima que llamó por teléfono a una emisora de radio. Es decir, los bulos normalmente los fabrica alguien en su casa que está ocioso o alguien que se dedica a la contrainformación o a la desinformación. Pero los medios de comunicación, al menos en España, yo no conozco que mientan habitualmente. De hecho, nosotros estamos sometidos al control judicial, es decir, si alguien se siente afectado por una noticia nuestra, tiene la oportunidad de ir a los tribunales y defenderse. Y nosotros pasamos por los tribunales muchas veces y yo no veo que haya condenas todos los días. Es que, de hecho, no hay condenas contra los periodistas en España. Es decir, no hay constancia de que se mienta deliberadamente. Lo que pasa que sí que es verdad que las redes sociales potencian el efecto amplificador de esos bulos, que nosotros yo creo que no deberíamos concentrarnos demasiado en hacerles caso y en desmentirlos. Yo tampoco estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es acostumbrar a la gente, o al menos hacer ver a la gente, que si lee determinados medios, pues ahí va a obtener verdad. Y por tanto, que lo que tiene que hacer es ir discriminando, oye, qué me viene de qué sitios y qué no me viene de qué sitios, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es una labor de concienciación, pero no detenernos demasiado en desmentir los bulos, porque muchas veces desmintiendo un bulo lo propagamos. Es decir, nosotros tenemos mucha capacidad de llegada, pero claro, si yo me pongo ahora a desmentir que el coronavirus no se cura inyectándose lejía, pues sí, claro, voy a tener muchas visitas, pero eso yo creo que tampoco es mi labor. Es decir, yo tengo que dar información, no estar desmintiendo cualquier chorrada que alguien ponga en una red social, ¿no? Muy bien, pues vamos a otro tema, yo creo que menos controvertido, o sí, no lo sé, los podcasts. Los podcasts que están tan de moda, que se habla de ellos de que pueden llegar a ser el nuevo medio e incluso disputar a la radio su papel. ¿Qué opináis? Hombre, hemos matado tantas veces a la radio que eso da a uno confianza para que también pueda sobrevivir a este efecto, que es verdad que está muy de moda y no es una moda pasajera o que esté en el aire, no, los datos lo constatan. España es uno de los países del mundo, si no el país del mundo donde más está creciendo el consumo de podcast. Yo es que para mí nunca ha sido una amenaza. El audio está de moda. El audio, ya sea a través de la radio, ya sea a través del podcast, está de moda. El consumo, la gente tiene esa necesidad de consumir audio. Y para mí
eso es una buena noticia para la radio. Ahora es verdad, hablaba antes Álvaro, y con razón, de las marcas que están afectadas. Hombre, es cierto que están afectadas, pero en este ámbito concreto de los podcasts, los que de verdad triunfan, por poner ejemplos que no sean de España, pues el Daily es asociado a la marca del New York Times, o el Journal asociado a la marca del Wall Street Journal. Es decir, que los que de verdad triunfan tienen detrás una marca poderosa. Ahora, ¿eso es una nueva manera de hacer radio? Yo entiendo que sí, en el fondo es lo mismo. Ahora lo podemos ver como muchas más amenazas, muchas más ventanas por donde entrar, o lo podemos ver como muchas más oportunidades, otras muchas ventanas por donde entrar. Yo prefiero verlo como oportunidad. Yo creo que lo del podcast no deja de ser la radio de toda la vida, lo que pasa que grabada y enlatada. Es decir, yo no veo tampoco una gran diferencia, o al menos lo que se está haciendo en España, no lo veo muy diferente a la radio que hacen en la casa de José Luis, ¿no? Es decir, a mí me parece que esta moda de los podcasts obedece más a que es un formato muy barato y por tanto es fácil de producir y de distribuir, ¿no? Por tanto, claro, todos estamos ahí. Yo mismo voy a montar un podcast mañana, o sea, mañana lanzo yo un podcast en mi periódico, pero claro, con los datos en la mano, o al menos los que yo tengo en mi empresa, tampoco hablaría de gran fenómeno social. Yo soy un poco escéptico al respecto porque esto ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Es verdad que estamos viendo en Estados Unidos que está creciendo muchísimo y que hay ahí un potencial muy bueno, sobre todo también para monetizar, pero bueno, yo prefiero ser un poco cauto. Hay que ir desarrollando el modelo en España y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Estupendo. Tenemos aquí, evidentemente es un foro de marketing y comunicación, tenemos a muchos representantes de marketing y comunicación y como sabéis, hoy en día el objetivo que hay en las marcas es tener presencia en los medios, más allá de la publicidad o el branded content, lo que llamamos siempre medios ganados. ¿Qué tienen que hacer las marcas para tener más protagonismo en los medios de comunicación? Y esta pregunta os la lanzo a los dos. ¿Empiezas o empiezo? Sí, bueno, lo que quieras. Yo, por ser corto, que veo Sí. que tenemos ahí un cronómetro que nos está mirando, yo creo que lo que hay que hacer es intentar de ser interesante, ¿no? Tratar de comunicar algo realmente interesante, atractivo, sorprendente, novedoso, llamativo, porque muchas veces el gran pecado de las marcas es pretender colocar propaganda, ¿no? La propaganda, la palabrería no conduce a nada. Lo que llega al público al final es algo que le interesa y por tanto yo creo que habría que hacer un esfuerzo en mandar mensajes que realmente sepamos que la gente está interesada en ellos. Estoy de acuerdo, yo creo que no es fácil, no nos vamos a engañar, evidentemente no, la vía más rápida es la otra. Pero esto también se puede hacer, por esta vía también se puede hacer y en la línea de lo que decía Álvaro, ¿no? Yo creo que al final la marca lo que tiene que intentar es conseguir algo que sea tan atractivo por sí mismo, lo que quiera comunicar, tan atractivo, tan importante incluso para la sociedad, que la propia marca pase a un segundo plano. Por eso tampoco es fácil, que sea más importante lo que de verdad quiere comunicar que el potenciar la marca. Bueno, a lo mejor humanizar la comunicación, de que ejemplo, va hoy este foro, nos ayuda seguramente Somos a conseguir personas, los periodistas somos efectivamente, personas, a conseguir ese objetivo. Quería haceros, efectivamente nos queda poquito tiempo, vamos a ir terminando. Una última pregunta, en este caso para ti, Álvaro. ¿Contenidos pagados o se puede vivir sin contenidos pagados? Dices en los medios de En comunicación. los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver. Yo tengo la teoría, pero no es una teoría mía, sino que la he puesto en práctica y la he experimentado en los últimos años, de que se puede hacer periodismo más o menos rentable sin necesidad de poner un muro de pago. Yo creo que lo que acabará pasando en España es que convivirán los dos modelos. Es decir, tendremos medios de comunicación de pago que probablemente pues, puedan permitirse poner un corresponsal en Moscú, otro en Nueva York, es decir, van a disponer de quizás un poquito más de caja para tener un equipo un poco más profundo, más grande, pero también van a haber medios más pequeñitos, quizás más especializados, pero que van a poder sobrevivir sin necesidad del muro de pago. Es decir, la publicidad tradicional ha sostenido toda la vida los medios de comunicación, la radio se sostiene con publicidad, la televisión en abierto también, hay periódicos de papel gratuitos
y todos esos ejemplos son viables si se administran correctamente, ¿no? Yo defiendo que se puede hacer, se puede conseguir. Personalmente creo que mi experiencia de 2 años en Voz Populi así lo demostró. Un periódico que perdía dinero en 2 años haciendo buen periodismo atrapó a la audiencia y como consecuencia de eso acabaron llegando las empresas a anunciarse. Y ahora en The Objective estamos más o menos construyendo el mismo modelo, es decir, hacer un periódico pequeñito, concentrado en dar pocas noticias, pero muy interesantes, muy atractivas, buenas historias que atrapen al lector, y estoy convencido, bueno, los datos ya están ahí, de que detrás de la audiencia van a acabar llegando los anunciantes, ¿no? Que es al final de lo que se trata. Luis, tenemos ahora a continuación una entrevista que va a hablar sobre generaciones y sobre los más jóvenes, que son el deseo de todas las marcas, ¿no? Cómo atraer y llegar a la gente más joven. ¿Qué tienen que hacer los medios para llegar a ese público? Pues el otro día le presentaba un libro a un buen amigo que decía, es más joven incluso que nosotros, más joven incluso, y decía con razón, es que al final los medios cuando habláis de los jóvenes siempre habláis, o casi siempre, en términos negativos, los accidentes provocados por los jóvenes, tal. Y de entrada esa es una barrera que les ponemos para que se acerquen a nosotros. Tenemos que buscar nuevas formas de comunicar. También posiblemente tengamos que cambiar nuestra manera de tomar las decisiones, ¿no? Nuestro proceso de toma de decisiones. Todos al final lo que estamos haciendo es lo mismo, es analizar qué es lo que quieren nuestros usuarios y en función de lo que nos dicen tomamos decisiones. Bueno, a lo mejor lo que tenemos que empezar es a dar ese paso que ya han dado en otras industrias, que es no solo eso, sino analizar qué es lo que hacen, no lo que nos dicen que van a hacer. Y posiblemente en eso también estamos fallando. Es verdad que eso requiere 2 cosas que en los medios de comunicación son tradicionalmente muy escasas, que son el tiempo y el dinero. Para hacer un análisis del comportamiento de tus usuarios, un buen análisis, no solo a través de lo que te dicen, necesitas tiempo y dinero. Pero seguramente ese es el cambio al que estamos abocados para poder atraer a la gente joven, ¿no? Algo que los influencers, de lo que no hemos hablado. ¿Hemos hablado? Pues efectivamente ellos saben hacerlo muy bien. O sea, en mi casa, yo esto lo digo con dolor, pero es que es así. En mi casa tengo un hijo de 15 años y 2 de 12... ven a Ibai y no ven a su padre. Bueno, pues tiene una razón de ser, tiene una razón de ser. Ahora, ¿solo con ese otro modelo vale? ¿O luego el influencer que está hablando con su amigo, si hay una noticia que afecte, que sea negativa, su amigo se la saca, no se la saca la noticia? Yo creo que solo con eso, que está muy bien, que en mi casa se consume más que en medio de su propio padre, está muy bien, pero no es suficiente, no basta solo con eso. Nos ha quedado por tiempo la pregunta de los influencers, pero sí que os voy a preguntar y terminamos. ¿Competencia o convivencia? Con los influencers. Con los influencers. Convivencia. También, de acuerdo. Yo no lo veo una amenaza, yo creo que todo lo que sea... Yo creo que ellos han demostrado que saben hacer cosas mejor que nosotros y nosotros tenemos que aprender de muchos de ellos. Eso no quiere decir que ellos sean periodistas, probablemente hacen otra cosa más cercana al entretenimiento. Pero bueno, también hay casos y casos, porque yo conozco varios casos muy, muy interesantes. Yo creo que son formas de comunicar diferentes y que por supuesto van a convivir. Estupendo. Pues Álvaro Nieto, director de The Objective, José Luis Pérez, director de 13 Noticias, 13 al Día. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias.